Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo, le pegué una machetera. En las montañas frías de Antioquia, en el municipio de Santa Rosa de Osos, nació el 4 de agosto de 1933 un hombre que más adelante se convertiría en leyenda de la música popular colombiana. Su nombre era Octavio Mesa Gómez, y aunque su origen se dio en ese pequeño pueblo del norte antioqueño, su vida pronto lo llevó a Medellín, donde su historia comenzó a escribirse con la fuerza de la música y la picardía del pueblo. Soy campesino de los berracos y soy arriero de profesión. Con permiso, los señores, quiero contarles mi vida. Les habla Octavio Mesa, el rey de la parranda. Octavio creció en el barrio Manrique, un sector popular de Medellín que en los años 30 y 40 hervía de vida, de comerciantes, de vendedores ambulantes y de trabajadores que con esfuerzo levantaban sus familias. Era hijo de Miguel Antonio Mesa, un técnico industrial que supo transmitirle la disciplina y la constancia, y de Celsa Gómez, ama de casa dedicada, que lo formó en valores sencillos pero sólidos. Junto a sus 7 hermanos, vivió una infancia que él mismo recordaba como alegre y muy sana. En las calles empinadas del barrio jugaba con amigos, escuchaba historias de los mayores y poco a poco iba descubriendo que tenía un don especial, su voz y su oído musical. Luego me vine del campo a vivir en la ciudad. Nadie me daba trabajo y no habían mulas para arriar. Entonces cogí mi guitarra y me puse a cantar. Desde muy pequeño mostró inclinación por el canto. A los 8 años ya participaba en actividades escolares donde interpretaba canciones con una naturalidad sorprendente. En esas primeras apariciones públicas demostró su talento al punto de ganar un par de concursos estudiantiles, lo que lo animó aún más a seguir por el camino de la música. No era un niño cualquiera. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o médicos, él ya sentía que su vida estaría ligada a los escenarios, aunque en ese entonces no pudiera imaginar hasta dónde lo llevaría su voz. Vengo de un pueblito cerca de Santa María, allí me crió mi tía. Su adolescencia estuvo marcada por la mezcla entre la inocencia y las primeras decepciones. A los 15 años escribió su primera canción, Mi Rival, inspirada en una amarga experiencia sentimental. Un amigo cercano le había quitado la novia, y de ese dolor nació una composición cargada de melancolía, pero también de picardía, con ese estilo desenfadado que luego se volvería su sello personal. Ese hecho no solo marcó su debut como compositor, sino que también lo conectó con una realidad que lo acompañaría toda la vida. Las historias de amor y desamor, de traición y despecho, serían la materia prima de gran parte de sus letras. Que no me asusta nada, nunca me pongo triste por cualquier huevonada. Hacia los años 50, Medellín vivía una transformación importante. La ciudad se expandía, la industria textil florecía y al mismo tiempo, la vida popular encontraba en la música un refugio y una expresión. En ese contexto, Octavio comenzó a trabajar en diferentes oficios. Fue recolector de café, chofer, arriero, cargador de mulas y hasta ayudante en labores rurales. Esa vida de oficios múltiples le permitió conocer de cerca el habla, los refranes, los dichos y las costumbres del pueblo antioqueño. Todo ese material, esa experiencia vivida, se convirtió en la fuente de inspiración para sus canciones. Si yo he sabido esa vaina, ni por puta yo me caso. Su primera grabación profesional se dio en 1952, cuando formó parte del dueto Mesa y Bolívar. Juntos, registraron 2 corridos para el sello Ceida, Adiós al Mundo y Ave Peregrina. Soy un hombre perdido en el vicio. Aunque no tuvieron un éxito masivo, estas grabaciones fueron la puerta de entrada a la industria musical y le mostraron a Octavio que tenía lo necesario para abrirse camino. Era solo el inicio de una carrera que lo llevaría a ser conocido como el rey de la parranda. Por el año 53 fui a Codiscos a demostrar y de purito milagro me pusieron a grabar, tocando con mi guitarra y cantándole en la mula. El estilo de Octavio Mesa fue tan auténtico y directo que inevitablemente generó polémica. En una época en la que buena parte de la música colombiana se asociaba con el romanticismo elegante de la balada, los boleros refinados o la solemnidad de la música andina tradicional, Octavio irrumpió con letras que hablaban de borracheras, de infidelidades, de peleas en cantinas y hasta de encuentros con el mismo diablo. Para muchos, aquello no era música respetable, sino una forma de grosería disfrazada de arte. Las élites culturales y algunos sectores de la Iglesia llegaron a tildarlo de vulgar e irrespetuoso. Sus letras estaban cargadas de expresiones picarescas,
refranes campesinos y hasta palabras que en la época se consideraban de mal gusto para cantarse en público. No fueron pocas las veces en que sus canciones fueron objeto de censura radial, bajo el argumento de que atentaban contra la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, esa misma censura terminaba jugando a su favor. Lo que no sonaba en la radio se cantaba con más fuerza en las fondas, en las cantinas y en los barrios populares. La gente veía en él a alguien que se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Esa conexión con el pueblo lo convirtió en un cronista musical, alguien que retrataba sin maquillaje la vida diaria. Con mi penilla nueva, al que a mí me moleste, yo le arranco una hueva. El periodista e investigador Alberto Burgos llegó a describirlo como el hombre que se atrevió a pronunciar en las canciones las palabras que nadie gritaba. Esa osadía lo diferenciaba de otros intérpretes de la música parrandera y lo consolidaba como un referente indiscutible del género. Lo curioso es que mientras algunos sectores lo despreciaban por bajo o vulgar, al mismo tiempo su música se colaba en las fiestas familiares de todos los estratos sociales. Era común que quienes en público criticaban a Octavio, en privado terminaran bailando y riendo con sus canciones. Esa dualidad marcó su carrera, amado por el pueblo, cuestionado por las élites, pero siempre presente en el corazón festivo de los antioqueños. Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Durante las décadas de los 50, 60 y 70, su figura creció hasta convertirse en un verdadero ícono popular. En cada Navidad paisa, en cada fonda, en cada cantina de Antioquia, su voz se hacía presente. Sus canciones se convirtieron en parte inseparable de la celebración decembrina, de las reuniones familiares y de los encuentros de amigos. No había fiesta sin que alguien pidiera un tema de Octavio Mesa, porque sus letras hacían reír, cantar y brindar. Su obra fue prolífica. Se estima que llegó a componer más de 2.600 canciones. Muy pocos artistas en Colombia han tenido una producción tan vasta. Y lo sorprendente es que no se trataba de canciones de encargo, sino de composiciones que nacían de experiencias, de anécdotas y de la observación del entorno. Cada verso suyo estaba impregnado de vida cotidiana, de la picardía de la calle, del dolor del desamor o de la alegría de una parranda. En medio de su carrera grabó numerosos discos, pero uno de los más recordados es el compilatorio Los Relajos del Arriero, lanzado a inicios de los años 2000, donde reunió algunos de sus temas más representativos. Ese álbum se convirtió en un testimonio de su legado y una puerta de entrada para nuevas generaciones que quizá no habían vivido la época dorada de su música, pero que podían descubrir en esas canciones la esencia de la cultura paisa. De las mujeres desengañado, no me enamoro ni por el puta. Sí, Los Relajos del Arriero representaba la picardía terrenal. La pelea con el diablo llevaba esa picardía al terreno de lo fantástico. La canción relata, con humor y desparpajo, un supuesto enfrentamiento entre Octavio y el mismo diablo. No se trata de una lucha solemne ni aterradora, sino de una pelea casi de cantina, donde el diablo se convierte en un personaje burlesco, alguien al que se puede retar a machetazos y derrotar con astucia. El trasfondo de esta canción se conecta con las leyendas campesinas. En muchos pueblos de Antioquia circulaban historias de hombres que decían haber visto o peleado con el diablo en noches de parranda. Octavio recogió ese imaginario popular y lo transformó en un corrido festivo, en el que el miedo desaparece y lo que queda es la risa. La gente amó esta canción porque rompía con el respeto solemne hacia lo religioso y lo convertía en motivo de fiesta. En un contexto donde la iglesia aún tenía gran influencia, cantar en público que uno se agarró con el diablo era un acto de irreverencia, pero también de liberación. Era decir, somos paisas y ni el mismísimo diablo nos asusta. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo, le pegué una machetera. Más allá de sus grabaciones, Octavio fue un cronista musical de su tiempo. Sus canciones no solo entretenían, sino que retrataban costumbres, chismes, modos de hablar y hasta problemas sociales. Era, de alguna manera, un narrador popular que usaba la música para contar lo que pasaba en los barrios y en los pueblos. Otra de las características más notables de Octavio Mesa fue que no fue celoso con sus composiciones. Al contrario, su música trascendió su propia voz y pasó a ser interpretada por otros grandes de la música popular colombiana. Esto no solo demostró la riqueza de su repertorio, sino también la versatilidad de unas letras que podían adaptarse a distintos estilos y voces. Figuras como
como Rodolfo Aicardi, con su timbre melódico y romántico, encontraron en las canciones de Mesa un material perfecto para conectar con el público masivo. Otro intérprete cercano a sus letras fue Gustavo "El Loco" Quintero, quien compartía con Octavio el espíritu fiestero y desbordado. También Rómulo Caicedo, famoso por su voz grave y su capacidad para transmitir sentimiento, cantó obras de Octavio, llevando su música hacia un registro más narrativo y melancólico. Le pide el nombre es Benito y mi apellido es Caló. Y las muchachas... Estas colaboraciones e interpretaciones de terceros muestran que Octavio Mesa no fue un músico encerrado en sí mismo, sino un verdadero semillero de repertorio popular. Sus canciones no dependían únicamente de su estilo irreverente, sino que tenían un valor universal dentro de la música colombiana. Su influencia trascendió incluso a músicos de otros géneros. El caso más notable fue el del cantante Juanes, quien siempre reconoció en Octavio una inspiración fundamental. De hecho, la famosa canción La Camisa Negra, que dio la vuelta al mundo en 2005, nació como una mezcla entre el estilo moderno de Juanes y la herencia de la música popular representada por Mesa. Aunque la letra y la melodía final fueron adaptadas a un público global, en su esencia llevaba el ADN de la música parrandera y del estilo pícaro que Octavio había popularizado décadas atrás. Y era muy loco porque es una canción demasiado local, una canción que pues es inspirada por un género que se llama huasca. Yo escuchaba mucho a un personaje llamado Octavio Mesa, que todos los diciembres en Colombia, en mi región, en Medellín, pues se escucha hasta el día de hoy. Qué puto ruido que estoy sintiendo en el tejado y dentro de mi cuarto. Su vida, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Como muchos artistas populares, Octavio enfrentó momentos de precariedad económica y problemas de salud en sus últimos años. A pesar de su popularidad, Octavio Mesa nunca llegó a ser un hombre rico. La música parrandera y huasca, aunque ampliamente difundida en fondas, cantinas y celebraciones familiares, no le generó regalías significativas. La industria musical de mediados del siglo XX en Colombia no protegía a los artistas como debería, y muchas de sus canciones circularon en discos y casetes sin dejarle mayores beneficios. Así, con el paso de los años, y tras haber entregado más de medio siglo de carrera, Octavio tuvo que afrontar la realidad de vivir con lo justo. Lejos de cualquier lujo, terminó sus días en un apartamento arrendado en Medellín junto a su familia. Pagaba arriendo como cualquier trabajador común, y más de una vez tuvo que recurrir a la ayuda de amigos y conocidos para sortear las necesidades del día a día. Lo que sostenía en parte su vida era una pequeña pensión otorgada por SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, que si bien era un reconocimiento a su aporte musical, no alcanzaba para cubrir de manera holgada todos sus gastos. Ese contraste era evidente. El hombre que había compuesto más de 2.600 canciones, que había sido la voz de innumerables parrandas y que había alegrado las fiestas de generaciones enteras, enfrentaba en su vida personal las mismas limitaciones que cualquier ciudadano humilde. Sin embargo, Octavio nunca perdió su sencillez ni su buen humor. Aceptaba la vida tal cual venía, con una sonrisa, con un chiste a flor de labios y con la música siempre presente. Con esta vida tan perra de vergona, dando la voy a acabar. Para el año del 2006, su salud empeoró debido a complicaciones renales. El 12 de marzo del año 2007 falleció en Medellín, víctima de un infarto, a la edad de 73 años. Su muerte fue sentida profundamente en Antioquia y en todo el país, porque con él se iba una de las voces más auténticas de la cultura popular colombiana. Pero la partida de Octavio Mesa no significó el final de su historia. Al contrario, su música sigue viva. Cada diciembre, cuando las familias colombianas se reúnen a celebrar la Navidad, sus canciones vuelven a sonar en las fondas, en los hogares y en las calles. Sus letras siguen arrancando sonrisas y su estilo sigue siendo referente para nuevos intérpretes de la música popular. Incluso su hijo Robinson continuó con el legado, manteniendo vivo el apellido Mesa en los escenarios. Yo soy matonazo en lo que no me asusta nada, nunca me pongo triste por cualquier huevona. Hoy, hablar de Octavio Mesa es hablar de la esencia de Antioquia, de la picardía paisa, de la capacidad de reírse de la vida aún en medio de las dificultades.
Es recordar al hombre que con su voz sincera y sin adornos convirtió la parranda en un género musical respetado y querido. Es reconocer a un artista que no necesitó lujos ni grandes campañas publicitarias para llegar al corazón de la gente, porque lo suyo era simplemente contar la vida como era, con sus tristezas y sus alegrías, con sus borracheras y sus despechos, con sus fiestas y sus amores. Octavio Mesa fue, es y seguirá siendo el rey de la parranda, el hombre que inmortalizó en sus canciones la cultura popular colombiana. Y aunque físicamente ya no esté, cada vez que suena una de sus composiciones, pareciera que regresara a las cantinas y a las fiestas, guitarra en mano, sonrisa en el rostro y esa chispa inconfundible que lo hizo eterno. Y esta es la historia, señores, de este amigo, Octavio Mesa. Gracias por ver nuestro contenido. Recuerda suscribirte y darnos tu like si te gusta el contenido. Es de mucha ayuda para seguir recordando a personas del ayer.